Hola, ¿qué tal a todos? Buenos días, bienvenidos a este curso virtual del viernes 28 de agosto. Les saludo, por supuesto, desde la Secretaría de Salud de Yucatán, del Gobierno del Estado de Yucatán. Y hoy tenemos una plática que creo que va a ser muy interesante. Es un tema que deberíamos de platicar más y de aprender más y de tocar más, pero que de repente por alguna razón, ¿no? Como que también el tema de la salud dental pues a veces lo damos un poquito ahí por sentado. No nos acordamos que precisamente la alimentación pues comienza con una excelente salud bucal. Entonces, hoy y también en acompañamiento, por supuesto, del área de salud bucal de la Secretaría de Salud, tenemos al doctor Jorge Fernando Hernández Tello. Hola Jorge, bienvenido, buenos días. Hola Eli, buenos días. Muchas gracias por la invitación. Al contrario, Jorge, mucho gusto. Para nosotros es un gusto poder tener un experto en salud bucal hoy aquí con nosotros en este webinar y les voy a platicar un poco también del currículum del doctor Hernández. Él es cirujano dentista egresado de la Facultad de Odontología de la UADY, es maestro en salud pública por la Universidad de Nottingham en Reino Unido, tiene una maestría en ciencias odontológicas con especialidad en ortodoncia por la Universidad Autónoma de Nuevo León, diplomados en docencia por la Universidad de Anáhuac, es profesor visitante a varias universidades como la Universidad Autónoma de Nuevo León, de Baja California, Campus Mexicali, de la Autónoma de Tabasco, en Villahermosa, entre otras, y también es conferencista internacional. El doctor Hernández forma parte del equipo de enfermedades cardiometabólicas de la Secretaría de Salud de Yucatán y pues para nosotros es un gusto que hoy venga a traernos este tema que seguramente va a ser de mucha importancia y de mucha inquietud para todos. Ahora sí que profesionales de la salud o público general, yo creo que este es un tema que va a ser de mucha importancia. Aquí en Zoom tenemos la parte de preguntas. Si alguien quiere hacer una pregunta, tiene alguna inquietud, no duden en participar con el doctor. Aprovechen que está él por aquí hoy en vivo y pues pueden hacer ustedes el comentario o la pregunta que ustedes consideren pertinente. La gente que nos escucha en el Facebook Live de la Secretaría de Salud también, bienvenidos, buenos días a todos y también en la parte de comentarios con mucho gusto pueden hacer sus preguntas. Entonces, doctor, te dejo el auditorio que seguramente va a estar muy contento con la plática de hoy y te dejo compartir pantalla. Perfecto. Muchísimas gracias. Y ahora comenzamos. Vamos a hacer una breve reseña de esto. Este tema se llama salud bucal y COVID-19. ¿Por qué salud bucal y COVID-19? Porque, pues, por obvias razones, ahorita estamos en una crisis no solo estatal, ni tampoco nacional, sino una crisis mundial. Una crisis sin precedentes, algo que nunca se había visto, por lo menos en tiempos modernos y contemporáneos, y presenta muchos retos. Estamos ante la evolución de una enfermedad que no existía, o ante la evolución de una enfermedad de la cual apenas están describiéndose muchas cosas, se están descubriendo nuevas cosas, diario salen conceptos nuevos, diario se hacen nuevos avances. Entonces, el objetivo de esta sesión va a estar un poquito fragmentado en tres aspectos. Primero que nada, para que nosotros entendamos, vamos a hablar un poco de las generalidades de la cavidad oral. En segundo término, vamos a hablar de la relación entre la salud y la enfermedad oral y el COVID-19 y obviamente cómo prevenir desde el punto de vista dental el riesgo de contraer COVID-19 y por supuesto cuidar nuestra salud tanto bucal como general. Esta plática, al ser abierta, está orientada a público en general, a personas que no tienen absolutamente nada de información dental. También se conectan muchas personas del sector salud que no tienen contacto directo con la parte odontológica y por supuesto también hay odontólogos. Entonces la estoy manejando en varios niveles. Hay un nivel muy básico que es la primera fase para establecer primero dónde estamos parados. ¿Dónde estamos parados en cuanto a las estructuras dentarias, en cuanto a las enfermedades dentales? La segunda fase es un poquito más compleja porque hablamos de la interacción entre los diversos componentes en los cuales va a impactar la salud bucal de forma positiva o negativa en las enfermedades crónico-metabólicas y, por supuesto, en el COVID-19. Y en la última fase, nuevamente, vamos a bajarnos para las estrategias de prevención. Entonces,
Primero que nada, vamos a ubicarnos. En el cuerpo humano tenemos muchos órganos. Tenemos el cerebro, el corazón, el hígado, los riñones. Todos estos son órganos. Y esto creo que todo el mundo lo sabe. Pero lo que no todo el mundo sabe es que nosotros tenemos 28 órganos, o bueno, probablemente son 32 si contamos las muelas de juicio, 28 órganos aquí dentro en la boca, que son parte del sistema estomatognático. Cada diente es un órgano. Así como tienes un cerebro, así como tienes dos pulmones, un riñón, un hígado, tienes 28 órganos dentarios, o 32 órganos dentarios, si no te han quitado las muelas del juicio. Cada uno de estos es irreemplazable. Salen las muelas, los dientitos de leche, que también son órganos temporales, le llamamos, y después van saliendo los dientes, y los dientes son para toda la vida. Pierdes un diente, pierdes un órgano. Haz de cuenta que te quitaron un riñón, pero como en lugar de tener 2 riñones, tienes 28 órganos, 28 dientes, vas perdiendo órganos. El objetivo, al final de la salud bucal, es conservar todos los órganos dentarios el mayor tiempo posible en la boca. Idealmente, que la persona fallezca entre muchos años con todos sus órganos dentarios. Entonces, vamos a ubicarnos ahora ya dentro de la boca. Dentro de la boca tenemos dientes en la parte de arriba y en la parte de abajo. En la parte de arriba tenemos los dientes en un hueso que se llama maxilar, que realmente eran 2 huesos que se fusionan al llegar a la adolescencia. Y en la parte de abajo tenemos la mandíbula, que es el único hueso en todo el complejo craneofacial que se mueve. La mandíbula permite hacer los movimientos de masticación, de fonación, de deglución y obviamente nos permite hablar. Entonces, en la mandíbula y en el maxilar vamos a tener arriba 14 órganos y abajo 14 órganos. ¿Cómo se dividen? Vamos a tener varios bloques de dientes. Los de mero adelante se llaman los incisivos. Luego tenemos los caninos o colmillos. Luego tenemos unas muelas chiquititas que se llaman premolares. Y luego tenemos las muelas en sí, o los molares. Esto es bien curioso, fíjense en este video. Vamos a tener de atrás para adelante segundo molar, primer molar, segundo y primer premolar, el colmillo, los caninos, los 4 incisivos, el canino, nuevamente vamos a los premolares y los molares. En la parte de arriba vamos a tener exactamente la misma configuración. Y los dientes van a tener un engranaje como de maquinaria, van a embonar muy específicamente unos con otros. Esto hace que nosotros tengamos una función masticatoria adecuada. Ahí están los dientes de arriba. Eso que ven ustedes es un escaneo intraoral de un paciente real. Los molares, los premolares, el canino, los 4 incisivos, el otro canino, los premolares y los 2 molares. Entonces, desde el punto de vista anatómico, nosotros tenemos dientes que se ven en boca, pero solamente vemos 1/3 del diente. 2/3 del diente están insertos en hueso. Los dientes no están flotando en el aire, están insertos en hueso. Están fijos a través de una serie de ligamentos pequeñitos que hacen como una especie de esponja. Cuando nosotros mordemos, estas esponjas amortiguan la carne, la fuerza de masticación en el hueso que soporta el diente. Entonces, dentro del diente vamos a tener hueso que soporta 2/3, está envolviendo 2/3 del diente. Este hueso se llama hueso alveolar o hueso dentoalveolar. La carnita que cubre ese hueso se llama encía, es piel. Es exactamente igual que la piel que tenemos por fuera, que cubre nuestro cuerpo. Es exactamente igual al tejido que cubre todos los otros órganos. Es de una estructura, de un tejido que se llama epitelio. Esta piel, a diferencia de la piel externa, no está queratinizada, es decir, no está dura. Por eso se puede lastimar muy fácilmente. Dentro del diente, desde afuera para adentro, vamos a tener capas. La capa que nosotros vemos, la capa que aparentemente da el color del diente, se llama esmalte. No es cierto, no da el color del diente. Es similar a un vidrio esmerilado. Este vidrio esmerilado, por dentro tiene una película, tiene una capa, otra capa interna que se llama dentina, que esa es la que da el color del diente. Lo que no se ve es un tejido que se llama cemento dental. Este cemento dental no tiene nada que ver con el cemento Portland, con el que usan los albañiles. Este cemento permite sujetar aquellos ligamentos chiquititos que les acabo de decir al hueso. Y finalmente, adentro del diente, en el centro,
y hasta la puntita de la raíz, tenemos un tejido blando, un tejido vivo, que se llama pulpa dental. La pulpa dental o complejo pulpar está formado por un vaso que entra, una arteria, por una vena que sale, es decir, hay circulación sanguínea ahí adentro, y por un nervio que lleva información hasta el cerebro. Entonces, es un órgano completamente vivo. Lo ideal es que nosotros conservemos ese órgano vivo el mayor tiempo posible en la boca. Tenemos dos tipos de problemas principales desde el punto de vista de la salud bucal, divididos en dos grandes rubros. Pacientes o personas o niños o personas en crecimiento que tienen una serie de problemas muy específicos. La caries dental, la salud periodontal muy pobre o deficiente. Ahorita vamos a platicar de cada una de estas cosas. La fluorosis dental, que es el exceso de absorción de fluoruro por el organismo. Cuando nosotros tenemos un estado de mala nutrición y empezamos a ingerir fuentes de fluoruro que se encuentran, por ejemplo, naturalmente en los pescados o en el té o en las pastas o de forma artificial en las pastas dentales o elementos fluorados, se va fijando en los huesos y en los dientes. El fluoruro se fija en los tejidos duros, se fija en los huesos y en los dientes. Entonces, si la persona está en proceso de crecimiento y desarrollo, los dientes pueden llegar a deteriorarse, a tener una estructura anatómica inadecuada. Y por supuesto, hay una serie de anomalías del desarrollo dentario que pues, no vienen al caso ahorita. Cambios en la forma, el tamaño, pérdida de dientes, o sea, ausencia de dientes. Ahora, en el paciente adulto, vamos a tener otro bloque diferente de problemas. Los pacientes adultos, como ya estuvieron masticando muchas veces, por muchos años, y probablemente no tengamos aquí el engranaje que les había platicado, vamos a encontrar desgastes excesivos de todas las superficies de masticación de los dientes, presencia de restauraciones abundantes, es decir, hubo algún daño y les tuvieron que poner algo artificial, un empaste, una corona, algún elemento, incluso las prótesis de quitar y poner. Vamos a encontrar la enfermedad periodontal, que parte importante de esta plática va a estar girando en torno a la enfermedad periodontal. Vamos a tener pérdidas dentarias, que lamentablemente ya entendimos que es un órgano dentario que se pierde. Y, por supuesto, el factor que va a empeorar todo, que es el compromiso sistémico, particularmente dos grandes problemas, la diabetes en primer término y la enfermedad cardiovascular. Entonces, en la boca, en el sistema estomatognático, tenemos dos grandes grupos de enfermedades. Las enfermedades de los tejidos duros, básicamente estamos hablando de la caries dental, ahorita vamos a definir cada una de ellas, y las enfermedades de los tejidos blandos, básicamente la enfermedad periodontal o enfermedad de las encías. ¿Qué es la caries? La caries dental no es carie, es caries, con S. Es una enfermedad multifactorial, es decir, que depende de varios factores, ahorita vamos a platicar de cada uno de ellos, de los tejidos duros del diente, es decir, el esmalte, la dentina o el cemento dental. Es progresiva, es decir, va avanzando. Nosotros tenemos una lesión, un huequito acá, un puntito negro, y va a ir incrementándose. Es indeleble, deja marca. Así como la varicela deja marcas en la piel, la caries dental deja marca en el tejido dentario, es decir, deja un hueco, deja una cavidad. Esta cavidad solamente la podemos rellenar con un componente artificial, llámese un empaste, una amalgama, un material de resina o alguna corona, alguna cosa de este tipo. Además, la caries es irreversible. Ese hueco no se repara, no se compone. El daño que se hizo ya no se revierte. Podemos evitar que siga avanzando, podemos eliminar la caries, pero no podemos dejar el diente en una situación totalmente natural que automáticamente se recomponga el diente. Eso no existe. Y esto es muy importante. La caries dental puede incluso llegar a causar la muerte del individuo. Esto es muy importante porque dicen, ay, es nada más una picadita, me duele, de repente les empieza a hinchar. Esta infección está producida por bacterias. Las bacterias se van a otras partes del cuerpo y empieza a haber una infección generalizada. Hay dos grandes infecciones generalizadas, la celulitis y la angina de Ludwig. Ambas son
de carácter mortal si no se van al hospital. Entonces, si empieza usted a sentir, me duele la muela, me empieza a hinchar, empieza a sentir caliente, vaya al dentista. Porque si llega con una bola de ese tamaño, el dentista lo va a tener que mandar al hospital. Y ahorita no es momento de irse a un hospital. Entonces, les decía, la caries dental va a depender de 4 grandes factores. El diente susceptible, es decir, un diente que sea propenso a ser atacado por bacterias. La dieta cariogénica, principalmente azúcares y alimentos ultraprocesados. Llámese todo el mugrerito que nosotros podemos encontrar en las tiendas esas de conveniencia de la esquina. La presencia de bacterias es extremadamente importante. Las bacterias sintetizan y metabolizan estos azúcares y almidones para producir ácidos, para dañar, que van disolviendo la estructura del diente. Y por supuesto el tiempo que dejemos que se cocine esto. Si metemos un horno, si metemos un pastel al horno y lo dejamos que se cocine, pues va a estar deteriorándose. Ahora, eso es lo que les decía, miren, una picadita ahí negrito, el diente ahí negrito, puede llegar a producir esto. Esto es una celulitis generalizada y estamos ante un problema hospitalario que puede ser mortal. Necesitan antibióticos inyectados, necesitan estar ingresados, necesitan que les empiecen a drenar y hay riesgo, por supuesto, de que se mueran. El problema es que también se generan inflamaciones y ahorita vamos a platicar las inflamaciones cuando hablemos de la enfermedad periodontal. La enfermedad periodontal va a ser el peso fuerte de esta plática. ¿Por qué? Porque es el verdadero problema, el verdadero dolor de cabeza y el verdadero enemigo que nosotros tenemos que estar combatiendo. ¿Qué es la enfermedad periodontal? La enfermedad periodontal es una enfermedad crónica, ojo con esto, es una enfermedad crónica, es decir, no desaparece. Una vez que se cronifica la enfermedad periodontal, podemos estabilizarla, pero no podemos desaparecerla. Podemos dejar al paciente completamente estable, pero no se revierte. Es progresiva, va avanzando. Y esta progresión va a estar directamente relacionada al estado sistémico del paciente. Va a depender de factores adicionales a esta propia enfermedad. Esta propia enfermedad es grave, pero si la combinamos con otras condiciones que se encuentran en el cuerpo, es peor. Y de la misma forma, puede llegar a causar la muerte del individuo. La enfermedad periodontal o enfermedad de las encías es muy fácil de identificar. Ataca, como su nombre lo indica, las encías. Tiene 2 grandes fases. La gingivitis, que es la inflamación, la hinchazón de la encía, de la carnita, el tejido blando, y la periodontitis, en la cual ya nosotros estamos comprometiendo el hueso de soporte del diente. Esto es muy importante porque la gingivitis es reversible, la periodontitis no. Si ya empezamos a perder hueso, es muy difícil regenerar ese hueso. Solamente hay un tipo de lesiones en el hueso que se pueden regenerar, que son las lesiones, es una clasificación que se llama de lesiones del hueso, lesiones verticales, pero normalmente en la periodontitis tenemos lesiones horizontales. El hueso se va perdiendo de forma horizontal, taca, 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 va bajando, como si estuviéramos drenando un tanque de agua y va bajando el nivel del agua, así va bajando el nivel del hueso. Entonces, ¿qué va a pasar? De la gingivitis van a generarse una serie de componentes, productos y subproductos, además de proliferación bacteriana, que van a derivar en un ataque generalizado a la estructura del tejido dental, del tejido de soporte del diente. Y esto es lo que les decía. Vamos a tener primero una inflamación. Al tener una inflamación del tejido blando, la carnita, la parte rojita, que es del lado donde se ven solamente los vasitos sanguíneos, esta inflamación va a producir una serie de elementos, de componentes, llámense citoquinas, que ahorita vamos a hablar un poquito de eso, y interleucinas, y varios factores inflamatorios que van a atacar directamente la estructura del hueso y va a hacer que este hueso empiece a bajar. Vamos a tener hinchazón del tejido blando. Eso es inflamación. La inflamación es muy importante por varios factores que vamos a platicar ahorita. Esta inflamación va a producir que nosotros veamos las encías del paciente como una bola, una cosa así ancha.
no se ve bonito. La encía normal, la encía sana, debe verse color rosa salmón, bonita, así, bien definidita, bien marcadita. Se ven hasta unos puntititos, chiquititos, eso se llama puntillado en la encía. En la encía con enfermedad, vamos a ver un enrojecimiento, una inflamación, hinchazón, sangrado, ya sea por el cepillado o espontáneo. Entonces, esto va a producir eventualmente un ataque a la estructura ósea, vamos a empezar a perder hueso, va bajando el hueso, va bajando el hueso, va bajando el hueso, y se forman lo que conocemos como bolsas periodontales. Las bolsas periodontales, básicamente, como su nombre indica, son las bolsas de tejido de la encía que se forman porque ya se perdió hueso adentro. Entonces queda una especie de saquito. Ustedes ven ese instrumento se llama sonda periodontal, y tiene unas marquitas allá, sirve para medir qué tan profunda está la bolsa. Entonces, coloco el instrumento, mido, y aquí tengo 1, 2, 3, 4, una bolsa de 4 milímetros de profundidad. En boca, 4 milímetros es una distancia enorme, es una distancia gigantesca. Entonces, el problema es que esa pérdida de hueso no se puede recuperar. Entonces, yo como paciente, ¿qué debo ser capaz de identificar? Primero que nada, que las encías normalmente deben estar lisas, sanas, no deben verse inflamadas, hinchadas, es decir, no deben sobresalir de la estructura dentaria. Si empezamos a observar encías rojas, encías inflamadas, o sea, encías hinchadas, estamos hablando de que ya tenemos algún problema, ya sea gingivitis o periodontitis. El sangrado es muy importante. Si nosotros detectamos encías que sangran, vamos a tener un foco rojo y encendido, como los carros que se tienen el check engine. Ese sangrado no es normal, ni cuando nos cepillamos, ni de forma espontánea. Entonces, si tenemos encías inflamadas, encías sangrantes, tenemos o periodontitis o gingivitis. Hay que ir al dentista. Otro indicador es que los dientes se empiezan a aflojar, porque acuérdense que les platicaba que se va perdiendo el hueso. Va perdiendo ese hueso, entonces los dientes empiezan a bailar. Van a empezar a verse dientes como de pianito. Van a empezar a ver cambios en la forma en la que ajustan los dientes. ¿Por qué? Porque al perderse hueso, al perder soporte, las cargas de masticación empiezan a afectar directamente los dientes, entonces se empieza a deformar todo. Si el paciente tiene prótesis dentales de quitar y poner, o prótesis fijas, dientes, unas coronas, cosas así, van a empezar a desajustar. Entonces, vamos a tener una serie de complicaciones más graves. Y esto es extremadamente importante. El paciente con enfermedad periodontal, particularmente el paciente con periodontitis, puede empezar a presentar un olor a fruta fermentada en el aliento. O de plano, va a presentar mal aliento. Eso es muy característico. Están ustedes caminando y de repente sienten el buque de añejamiento. Estamos hablando de un paciente con enfermedad periodontal, pero también puede ser un paciente con cetoacidosis metabólica. Esto es muy importante. El olor a fruta fermentada en una persona no es normal. No debe haber olor. Si el paciente huele a frutas o tiene un mal aliento persistente y se cepilla, y si persiste ese mal aliento, probablemente estamos en presencia de la cetoacidosis metabólica. ¿Qué es la cetoacidosis metabólica? Cuando nosotros tenemos exceso de glucosa en sangre, que no puede ser metabolizada porque tenemos una condición sistémica, llámese diabetes, el cuerpo empieza a quemar grasa. La grasa se quema en el hígado. Empezamos a generar 3 tipos de ácidos grasos. De esos ácidos grasos, uno de ellos es la acetona, que produce unos componentes que se llaman cuerpos cetónicos. Estos elementos, específicamente la acetona, no se puede procesar, no sirve para nada en el organismo y tiene que ser excretada, tiene que ser eliminada. Se elimina de 2 formas. En la orina, al momento de ir a hacer pipí, la orina huele a cuerpos como a fruta fermentada y, sobre todo, a través de los pulmones en la respiración. Entonces, si un paciente se está cepillando los dientes y persiste ese mal olor, no es porque tenga sucia la boca, sino porque en realidad el mal olor proviene de la respiración, no de acá, viene de los pulmones, directo desde los pulmones. Está sacando cuerpos cetónicos, está sacando acetona y por eso huele a fruta fermentada. Entonces,
¿La enfermedad periodontal causa diabetes? Sí, sí causa diabetes. Y la diabetes también causa enfermedad periodontal. Esto es bidireccional. Ahorita vamos a hablar de eso. ¿Cómo causa diabetes la enfermedad periodontal? Por dos grandes motivos. Al haber un incremento en la glucosa sanguínea, vamos a tener periodos incrementados de tiempo con niveles altos de glucosa. Al haber periodos altos periodos de tiempo prolongados con niveles incrementados de glucosa, viene un desorden sistémico. En la enfermedad periodontal, la inflamación crónica que está asociada a esta, inflamación generalizada, incrementa la resistencia a la insulina y nos da un agravamiento del control glucémico. Por lo tanto, vamos a tener una relación que es bidireccional. La enfermedad periodontal crónica va a afectar el control glucémico de este señor diabético y el señor, por ser diabético, va a tener hiperglucemia. Esta hiperglucemia va a influir en la progresión de la enfermedad periodontal. Es decir, en otras palabras, tener diabetes incrementa la posibilidad de desarrollar enfermedad periodontal, pero también tener enfermedad periodontal incrementa la posibilidad de desarrollar diabetes. Son dos condiciones, son dos enfermedades que están directamente relacionadas, no una acá y una acá, sino van de la mano. Diabetes, enfermedad periodontal y diabetes. Lamentablemente, ¿qué es lo que pasa con la enfermedad periodontal sin tratar? Vamos a tener nosotros bacterias y antígenos, y esas bacterias van a secretar antígenos bacterianos y van a estar circulando en toda la sangre, en el torrente sanguíneo. Estas bacterias y estos antígenos van a hacer que el cuerpo empiece a secretar niveles altos de interleucina 6. Ojo con esta interleucina 6, porque esta interleucina 6 es extremadamente importante. Ahorita y el resto de la plática vamos a estar haciendo énfasis en la interleucina 6. Vamos a tener también generación de otros elementos tóxicos por allá. Todas estas sustancias van a producir un estado de inflamación sistemático y sistémico. Vamos a afectar las vías de señalamiento y vamos a producir un daño a estas vías y vamos a producir resistencia a la insulina, lo cual nos va a llevar a una exacerbación del estado diabético de la persona y derivar en una serie en todas las complicaciones que genera la diabetes por sí misma. El tratamiento periodontal, es decir, el tratamiento de las encías, va a producir reducción de las bacterias, obviamente, y obviamente al reducir bacterias, vamos a reducir la cantidad de antígenos bacterianos, vamos a bajar los niveles de interleucina 6 y vamos a bajar los niveles del resto de los productos tóxicos, vamos a bajar el estado de inflamación sistemático y sistémico y vamos a tener una mejoría o vamos a tener una recuperación de las vías de señalamiento de la insulina y obviamente vamos a bajar la resistencia a la insulina. Vamos a tener un mejor control de la diabetes y por supuesto vamos a tener una reducción de las complicaciones diabéticas. La enfermedad periodontal, además, por si no fuera suficiente con la diabetes, está directamente asociada a la enfermedad cardiovascular. El paciente que tiene enfermedad periodontal, específicamente el paciente que tiene periodontitis, tiene 2 veces más riesgo de tener enfermedad cardíaca y tiene 3 o 4 veces más riesgo de tener accidentes cerebrovasculares. ¿A qué se debe esto? Las bacterias que están presentes en la boca migran a otras partes del cuerpo. Las bacterias de la enfermedad periodontal están directamente asociadas a la enfermedad cardíaca y además los factores inflamatorios que se producen acá se vuelven sistémicos y empiezan a inflamar todo el cuerpo. Una inflamación aquí es una inflamación aquí. Entonces, mucho ojo con eso. El riesgo de desarrollar cáncer oral en el paciente con enfermedad periodontal se incrementa muchísimo. El riesgo de desarrollar cáncer de riñón se incrementa un 49%. El riesgo de desarrollar cáncer de páncreas un 54%. El riesgo de desarrollar cualquier tipo de cáncer de sangre un 30%. Las bacterias de la enfermedad periodontal migran a la sangre y se han encontrado asociaciones fuertes mediante investigaciones que se han publicado en diversas revistas científicas
Se han encontrado asociaciones fuertes con el Alzheimer y con la demencia a través de estas bacterias solares. Por supuesto, la enfermedad periodontal nos va a llevar a un riesgo 3 veces mayor de desarrollar impotencia. En la mujer, el riesgo de desarrollar enfermedad periodontal, eso es muy importante, se incrementa un 86% en la posmenopausia. ¿Por qué? Por los cambios hormonales que se estuvieron dando. Estos cambios hormonales provocan un severo desorden que aprovechan estas bacterias para proliferar y desarrollar enfermedad periodontal. Entonces, el control periodontal en la mujer postmenopáusica es extremadamente importante para que no se descontrole esto. Además, hay un riesgo incrementado de osteoporosis. Después de los 30 años empieza a haber problemas de pérdida de retención de calcio. Y si hay diabetes, si hay enfermedad periodontal, el riesgo de osteoporosis se incrementa. Además, la enfermedad periodontal, por todo el proceso inflamatorio que genera, incrementa el riesgo de tener un bebé prematuro. En las mujeres embarazadas es importante tener un control de la higiene bucal. No se les puede anestesiar, no se puede tomar radiografías, pero eso no quiere decir que no se les puede hacer limpiezas. Y esto es a lo que vamos en esta plática. La enfermedad periodontal tiene una asociación muy robusta con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que tiene un papel extremadamente importante en el riesgo de desarrollar neumonía, bronquitis y enfisema. Si hablamos de enfermedades pulmonares o de problemas pulmonares, empezamos a ver por eso el COVID. Aquí es donde entra nuestro amigo, más bien nuestro odiado enemigo, el SARS-CoV-2. El SARS-CoV-2, que es el virus que produce la enfermedad COVID-19, se probaba de persona a persona por contagio directo a través del contacto de las manos, se van a las mucosas, a través del aire, en base a aerosoles y unas gotitas que nosotros sacamos todo el tiempo, que se llaman gotitas de fluge, que son básicamente microgotitas de saliva, y por contacto en superficies inanimadas que tocó a alguna persona que tiene COVID-19. Entonces, ahí están las gotitas, salen volando. Si las gotitas fueran rojas, estaríamos nosotros permanentemente impregnados de estas gotitas. Entonces, por eso es importante nuestra sana distancia, mantener esa sana distancia y usar nuestro cubrebocas porque estamos amortizando la cantidad de gotitas que salen volando. Entonces, vamos a ponernos en contexto. La OMS declara este año una pandemia por COVID-19. El 80% de los pacientes que tienen COVID, que desarrollan COVID-19, tienen una serie de sintomatologías muy leves y moderadas, o de plano son asintomáticos. El 20% de los pacientes contagiados presentan síntomas ya severos, específicamente problemas respiratorios. De estos pacientes, el 5% está en riesgo de muerte. Se van a la unidad de cuidados intensivos y corren el riesgo de ingresar a respiración mecánica. Y aquí es donde entra la interleucina 6. La interleucina 6 es una proteína que nos puede ayudar a predecir la insuficiencia respiratoria y la necesidad de ventilación mecánica en pacientes que ingresen al hospital. Vamos a ver, vamos a hacer un mini break. ¿Qué es una interleucina? Una interleucina es una proteína que es sintetizada y que es expresada por los leucocitos, que básicamente son células sanguíneas blancas, son encargadas del sistema inmune, y también por los histocitos, linfocitos T4 y los histocitos. Su función es servir como mensajero entre los diferentes grupos de leucocitos. ¿Okay? Son los diferentes, hagan de cuenta que son batallones del ejército inmune que van a combatir las infecciones. Entonces, son partícipes de la respuesta inmune del cuerpo. La interleucina 6 es un indicador crucial. Ahorita estamos ya entrando en una parte muy técnica. Es un poquito compleja, pero es importante que nosotros entendamos qué es lo que está pasando en nuestro cuerpo para entender por qué la enfermedad periodontal y el COVID-19 están de la mano y por qué la enfermedad periodontal y básicamente la periodontitis es una comorbilidad del COVID-19, al mismo nivel que la diabetes y la hipertensión. Entonces, interleucina 6 es indicador crucial en todos los procesos infecciosos del cuerpo. Lamentablemente, los niveles altos de interleucina 6 en el cuerpo afectan negativamente el intercambio de gases en
los alvéolos, que son los saquitos del pulmón, donde pasa el oxígeno del aire a la sangre y se elimina el CO2, que es el dióxido de carbono, hacia afuera. Se empieza a producir fibrosis e insuficiencia pulmonar con el exceso de interleucina 6. Entonces, un estado de inflamatorio severo va a producir un deterioro grave en la absorción de oxígeno, la difusión de oxígeno a nuestra sangre. Vamos a tener poca oxigenación, vamos a tener poco intercambio gaseoso. Y se ha detectado, y esto no lo digo yo, se acaba de publicar, se publicó ahorita en julio de este año, en julio de 2020, la presencia de niveles altos de interleucina 6 es un predictor de fallo respiratorio y coloca a los pacientes que tienen COVID-19 en un riesgo 22 veces mayor de ser colocados en un ventilador mecánico. Y sabemos que colocarse, que entrar a ventilación mecánica prácticamente es si no es una sentencia de muerte, sí incrementa muchísimo el riesgo de morir. ¿Por qué? Porque ya no podemos prácticamente hacer nada por nosotros mismos. Dependemos únicamente de la respuesta de nuestro cuerpo. Esto es un poquito complejo, pero ¿cómo funciona? ¿Cómo afecta la periodontitis en la inflamación sistémica? Vamos a tener inflamación sistémica, entonces vamos a secretar una serie de productos que se llaman citoquinas. Vamos a tener una inflamación, una respuesta inmunológica, vamos a activar activar los mecanismos inflamatorios en el resto del cuerpo, vamos a generar más citoquinas. Al haber bacteremia, vamos a tener más inflamación. La bacteremia, que es básicamente en la proliferación excesiva de bacterias, van a secretar sus propias sustancias, vamos a tener una respuesta del cuerpo, va a tratar de frenar esas bacterias, vamos a tener una inflamación generalizada y vamos entonces a tener la generación de más mediadores, específicamente interleucina 6. En la periodontitis vamos a tener inflamación sistémica, generación de citoquinas, que son componentes son los componentes que se producen en la respuesta inflamatoria, la famosa tormenta de citoquinas viene de acá, y por supuesto interleucina 6. El tratamiento de la periodontitis, estabilizar y restaurar y evitar que la periodontitis sea activa, sea una periodontitis controlada, reduce la inflamación sistémica, la presencia de citoquinas y, por supuesto, el nivel alto de interleucina 6. Fíjense, esto está muy enredadito, pero quiero que lo entiendan así. La interleucina 6 va a incrementar, o sea, tiene una especie de configuraciones que se llaman polimorfismos de nucleótido único. Van a incrementar la susceptibilidad a la periodontitis, que es la fase severa de la enfermedad periodontal. La interleucina 6, recordemos que se produce en las células sanguíneas, pero también las células sanguíneas están aquí en la encía, células gingivales que producen interleucina 6. Vamos a tener un incremento de interleucina 6 en los pacientes con periodontitis. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Bajar esa inflamación, bajar los niveles locales y los niveles sistémicos. Entonces tenemos que tener una higiene total del área bucal y tener un control de la enfermedad diabética del paciente, de la diabetes del paciente. Además, la enfermedad periodontal tiene una asociación robusta con la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. De hecho, la enfermedad periodontal es un factor de riesgo independiente para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica vamos a encontrar mucha prevalencia de periodontitis, es decir, un incremento de periodontitis en relación a los pacientes que no tienen EPOC. Menos dientes, se empiezan a perder más dientes, más inflamación local en la boca y más inflamación sistémica en todo el cuerpo. La inflamación, acuérdense que es nuestro gran enemigo en el COVID-19. En la neumonía, vamos a tener una asociación significativa entre la neumonía y la pobre higiene oral. La pobre higiene oral significa que tenemos una proliferación bacteriana severa en la boca. Esta proliferación bacteriana, ya platicamos, migra y secreta sus sustancias, etcétera, etcétera. Viene la respuesta inmune del cuerpo, la inflamación, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, si nosotros tenemos aquí dos caminos: intervención antimicrobiana, llámese antibióticos, y por supuesto, la atención dental. La atención dental
va a reducir la presencia de microbios, de bacterias, y va a impactar directamente en una reducción dramática de la aparición de neumonía. Un tip clínico muy importante: si el paciente ya está hospitalizado por COVID-19, todos los pacientes por COVID-19 deben requerir terapia dental intensiva, es decir, una sanitización completa de su boca, o un saneamiento completo de su boca. Sanitización es una palabra que no existe en español. Un saneamiento completo de su boca, llámese una limpieza dental profunda, profesional, para que haya un menor riesgo de propagación a otras partes del cuerpo y menor riesgo de infecciones respiratorias. El paciente que está en una unidad de cuidados intensivos con ventilación mecánica va a tener disminuida la capacidad de eliminar las secreciones orales. No está trabajando él. Está sedado y está respirando con una máquina. Por lo tanto, la carga bacteriana en la boca va a dispararse, pero dispararse mal plan. Y vamos a tener un riesgo incrementado de desarrollar neumonía, lo que les decía, 22 veces más riesgo de desarrollar neumonía. Además, la enfermedad periodontal tiene una asociación significativa con la función pulmonar. El estatus periodontal y la ausencia de dientes están asociados a una función pulmonar comprometida. Baja el flujo de aire y tenemos reducción en el volumen de nuestros pulmones. Si nosotros hacemos terapia periodontal, terapia de las encías, de forma permanente, vamos a mejorar la función pulmonar. En el asma hay una asociación también. La inflamación de las encías tiene una asociación con el asma. Entonces, en resumen, la periodontitis va a afectar la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, va a afectar la función pulmonar y va a producir un riesgo alto de neumonía en el paciente sin COVID. Y en la persona que tiene COVID también, y de una forma más incrementada. En el COVID-19, la periodontitis y un pobre control del biofilm, que es decir, son las bacterias que están aquí en la boca, pueden afectar negativamente las complicaciones respiratorias en el paciente con COVID-19, teniendo como factor de riesgo extra enfermedad pulmonar obstructiva crónica. La infección severa de COVID-19 va a producir una serie de complicaciones respiratorias: hospitalización, ventilación mecánica y, por supuesto, la muerte. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esto? Atención dental. Hay que reducir la enfermedad periodontal, reducir los factores de riesgo y, por supuesto, estar lo más sanos posibles. Desde el punto de vista nutricional, ¿qué podemos hacer? Sí o sí, el paciente periodontal debe consumir alimentos antiinflamatorios. Debe evitar por completo los alimentos ultraprocesados. ¿Por qué? Porque los alimentos ultraprocesados van a producir inflamación sistémica. Van a incrementar la presencia de interleucina 6. Que ya vimos que la interleucina 6 es un dolor de cabeza. Es extremadamente importante ir a sus revisiones dentales periódicas. Las revisiones dentales normalmente vemos por ahí que las recomiendan cada 6 meses. No, en el paciente periodontal las revisiones deben ser mínimo cada 3 meses e idealmente una vez al mes. Ahorita hay mucho temor de que no, ¿qué es que si voy al dentista, qué tal si me infecto de SARS-CoV-2 y me da COVID-19? No, fíjense en esto. Yo en mi consultorio estoy más seguro, me siento más seguro que yendo al Oxxo, que yendo al súper. ¿Por qué? Porque aquí en mi consultorio yo hago todos mis protocolos de seguridad, de bioseguridad, que de forma sistemática se hacían antes de que existiera la pandemia. Viene la pandemia, se replantean todos los protocolos de seguridad y cambiamos nuestra forma de trabajar. Ahora yo me he visto de Teletubby, tengo una serie de cosas que antes no se utilizaban. Lo comparo yo a cuando empezó el VIH. Antes del VIH, los doctores, los dentistas, no utilizaban guantes, no utilizaban cubrebocas, no utilizaban gorros, no utilizaban monos de protección. Viene el VIH y todos los dentistas tienen que utilizar ahora guantes, gorros, caretas, lentes, etcétera, etcétera, etcétera. Con el SARS-CoV-2 pasa exactamente lo mismo. Tenemos un antes y un después. Ahora tenemos que utilizar el mono completo, tenemos que utilizar nuestras caretas, que las caretas ya las utilizábamos, cubrebocas también ya lo utilizábamos. O sea, lo único es incrementar nuestro aislamiento versus el contagio de
de este paciente, de algún paciente que pudiera estar totalmente infectado. Pero normalmente el paciente infectado no llega a la consulta dental porque tenemos un protocolo en el cual le preguntamos primero, si usted ha padecido COVID-19, tenemos que esperar el tiempo obligatorio y hay que hacer una prueba de que salga negativo. Entonces, en ningún consultorio dental hay riesgo de contagio de COVID-19. Y esto es muy importante, ¿cómo combatirlo? Tenemos varias herramientas. Afortunadamente el virus es bastante lábil. La labilidad en un virus es básicamente qué tan fácil puede ser destruido, qué tan fácil puede ser desactivado. En el SARS-CoV-2 tenemos una carga viral muy fuerte, de forma constante en la saliva. La saliva es un vector, es un vehículo de transmisión, un vehículo de transporte del SARS-CoV-2. Se cuenta el SARS-CoV-2 muy concentrado aquí en la orofaringe. Y es por eso que las gotitas de flujo son importantes. Hay estudios que ya demostraron que el uso de enjuagues bucales, específicamente con esta sustancia que se llama clorhexidina, que encontramos en varias presentaciones comerciales, no voy a decir nombres, no voy a decir marcas, todas tienen exactamente la misma concentración. Perdón. Al ser enjuagues con clorhexidina, la carga viral disminuye transitoriamente por aproximadamente 2 horas. Entonces, cuando tú vas al consultorio dental, el dentista te va a dar un vasito con enjuague bucal, va a ser el enjuague bucal y no hay riesgo, y eso va a hacer que el dentista no se contagie, y al no contagiarse el dentista, no te va a contagiar, no va a contagiar a tus pacientes. Además, y esto es muy importante, el paciente hospitalario, si se hicieran de forma sistemática enjuagues bucales, la carga en boca podría disminuir. Lamentablemente no pueden andar todos con su botellita haciendo enjuagues todo el tiempo, porque ahí empiezan a haber una serie de efectos negativos. Pero sí podemos hacer nuestros enjuagues 3 veces al día en el paciente hospitalario. En el paciente no hospitalario, el paciente que tiene COVID-19, que está en su casa, puede hacer sus enjuagues bucales 3 veces al día, independientemente de su dieta especial, independientemente de los otros protocolos que debe hacer. ¿Qué cepillo debemos utilizar para el paciente periodontal? Para el paciente periodontal debemos utilizar un cepillo de cerdas suaves que no lastimen la boca. Hay muchas presentaciones en el mercado. Va a permitir que nosotros saneemos y limpiemos en conjunción con la atención dental que nosotros requeramos. ¿Cuánta pasta necesitamos? No necesitamos ponerle, como salen los comerciales de televisión, 10 kilos de pasta. La pasta es solamente un detergente. Solamente un detergente. Y como es un detergente con muchas sustancias, particularmente aromatizantes, nos la ponemos y automáticamente parece que estamos limpios. No, no es así. El cepillo es una escoba. De hecho, en Brasil le dicen escobar. Escoba. Estamos barriendo las superficies tanto duras como blandas de los dientes. No necesitamos, de hecho, podemos cepillarnos incluso sin pasta dental. No utilicen bicarbonato. El bicarbonato es extremadamente abrasivo. No utilicen productos derivados de carbón activado y cosas que están saliendo. Solamente hay un producto de carbón activado ahorita en el mercado nacional, y es extremadamente caro. Es de una marca suiza. Entonces, ¿qué podemos utilizar? De hecho, podrían ustedes agarrar su barra de jabón, ponerle un poquito y cepillarse. Claro que van a terminar guacareando, porque es muy asqueroso eso. No necesitan pasta dental. Con el puro cepillo, tras, van barriendo. Claro, no les va a doler a menta la boca, pero pues van a limpiarse sus dientes. Muy bien. Quiero que vean este video. Este video es el protocolo de cepillado de la Asociación Dental Americana. Vamos a colocar el cepillo en toda la superficie de los dientes en un ángulo de 45 grados con relación a la encía. Los dientes de arriba, como decía Chabelo, los dientes de arriba para abajo y los dientes de abajo para arriba, haciendo ligera presión. Hay que también cepillar las superficies de masticación de los dientes y no olviden que también tenemos que cepillar la lengua. En la parte de atrás vamos a colocar el cepillo haciendo un movimiento expulsivo hacia afuera, movimientos verticales, y la importancia de cepillar la lengua es que ahí se concentran muchas bacterias y se concentra el mal olor. Entonces, ¿cómo debemos de cuidar la salud bucal?
visitando al dentista mínimo cada 3 meses. Hay un dentista cerca de ustedes en su centro de salud, en su unidad de atención médica, y si usted es un paciente periodontal o conocen a alguien que tiene problemas de las encías o es diabético, con muchísima más razón. Pues muchísimas gracias por la invitación, Ili. Vamos a hacer una serie de preguntas y respuestas. Yo creo que seguramente va a haber preguntas y respuestas por acá. Vamos a ver. Muchísimas gracias, Jorge Guay. La verdad es que yo comentaba hace un momentito con algunas personas, ¿no? Que pues estamos viendo atentas la capacitación, que este tema lo deberíamos de ver todos los profesionales de la salud. Sobre todo, bueno, porque a veces es un poquito difícil relacionar el tema de las enfermedades cardiometabólicas con la salud bucal. Y acabas de dar una explicación que definitivamente, ¿no? Nos hace poner todo en su lugar y entender cómo estas dos enfermedades pueden entrar en como en una relación, ¿no? Como de simbiosis, ¿no? Donde una alimenta a la otra y evitando una, ¿no? Tratando de tener una muy buena salud bucal, sí podemos disminuir los riesgos de muchas enfermedades por el componente de la inflamación. Ahorita la inflamación es lo que está causando en muchas personas que se contagian de COVID, es lo que está causando el mayor problema. Entonces, el entender, el saber que algo tan, no sé cómo decirlo, pero creo que tan cotidiano, ¿no? Como la boca, Bien. como los dientes, pudiera estarnos causando un estado de inflamación constante y que eso nos lleve a otro tipo de enfermedades, incluyendo hoy una respuesta inadecuada del sistema inmune ante COVID, pues definitivamente creo que eso es algo que todos deberíamos de conocer, que todos deberíamos de manejar y que todos deberíamos de prevenir. La verdad es que yo creo que hay muchos materiales excelentes como los que nos acabas de mostrar, que, hombre, si a lo mejor en mi unidad, ¿no? En mi unidad de salud, pues a lo mejor no tengo un dentista, un odontólogo, sí existen muchos materiales válidos, ¿no? Validados de asociaciones dentales, donde ahí podemos mostrar, ¿no? Las técnicas, los promotores de salud que están en los centros de salud son nuestros mejores aliados también para mostrarles a los niños, ¿no? Las técnicas de cepillado, lo importante que es la salud bucal y bueno, por supuesto, no solamente a los niños, sino que también a los padres de familia. Yo creo que esto es algo que todos deberíamos de saber, de conocer. Y yo creo que aquí, Jorge, lo que va a ser más importante, y me gustaría escuchar un poquitito también tu comentario, es acerca de esto que explicabas de la salud cardiovascular, ¿no? Porque esta es una pregunta muy frecuente y ya sé que ya lo explicaste, pero creo que vale un poquito la pena que redundes un poquito más este tema tan frecuente para muchas personas, que es el sangrado de las encías, que luego nadie le hace caso. Y la verdad es que muchas personas hemos escuchado así como que es malo el sangrado de las encías o incrementa tu riesgo de un infarto cardiovascular, pero muchas veces no entendemos esta relación y que es un signo, como bien dijiste, de check engine, ¿no? Como en el coche, que o sea, el sangrado de las encías es un checa el motor, o sea, algo no está bien. Entonces, yo no sé si puedas volver como a darnos un poquito esta explicación de por qué el sangrado de las encías es una señal tan importante de que tenemos que atendernos la salud, Jorge. Sí, de hecho, normalmente las encías no deben de sangrar. Si sangran las encías, hay de verdad un foco rojo, o sea, y eso a mí me llama mucho la atención. La gente tiende a normalizar, ay, me cepillo, ay, me sangró la encía, ay, bueno, ya no pasa nada, porque no duele. Lamentablemente el sangrado de las encías es indoloro. Este sangrado se da por una hipervascularización del tejido, ¿ok? Básicamente queda enchumbado de sangre, la encía de por sí es muy vascularizada, entonces queda dilatado, le haces presión y sale ya, es como si estuvieras apretando un barrito. El problema es que esta inflamación, que es local, está acá, por acá, no es nada más, no está circunscrita aquí a la boca. Esta inflamación es sistémica. ¿Por qué? Porque el torrente sanguíneo no está, no solamente, no tengo aquí
un sistema circulatorio circunscrito a las encías y a los dientes, y aquí tengo un mini corazoncito, pum, 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 que va bombeando sangrita, y aquí regresa y aquí se va. No, sino que esto de acá se va a todo el torrente sanguíneo. Las bacterias que están acá van a estar en el pie, van a estar en las manos, o sí, digo por dentro, se van al corazón, se van al cerebro, se van a los riñones. Estas bacterias van a empezar a soltar sus subproductos, que son puras toxinas básicamente. El cuerpo va a generar una respuesta inmune porque hay bacterias. Pues, es como si tuvieras una infección en el riñón, una infección en el pie, una infección en cualquier otra parte del cuerpo. Hay una respuesta inmune. El cuerpo empieza a secretar una respuesta inmune, y esta respuesta inmune lamentablemente va a disparar nuestros niveles de interleucina 6. Esta interleucina 6 está directamente de la mano de la inflamación. El problema es que empieza a haber una descomposición del resto del cuerpo. Específicamente, y ahí es donde está la angustia del intercambio gaseoso. Entonces, tú, diabético, ya eres un factor de riesgo. O sea, en sí, la diabetes es una comorbilidad. Si además tienes un problema cardiovascular, tienes otra comorbilidad. Pero lamentablemente la enfermedad periodontal puede desencadenar un problema cardiovascular. La enfermedad coronaria está asociada a bacterias. La angina de pecho está asociada a bacterias. Hay un montón de enfermedades cardiovasculares que están asociadas a bacterias en la boca, en la enfermedad periodontal. Normalmente, cuando nosotros tenemos la boca sana, hay bacterias. Esto es normal. De hecho, en la boca, y esto es una cosa muy interesante, en la boca normalmente hay más bacterias que en la cola. Y eso es bien, bien interesante. Pero estas bacterias viven en una simbiosis con nuestro cuerpo, con nuestra boca. De hecho, son fundamentales. Si no tuviéramos estas bacterias, vendrían bacterias malas, bacterias negativas, y empezarían a producirnos una serie de enfermedades. Que eso, por ejemplo, pasa en el VIH. Baja el sistema inmune, las bacterias buenas se volvían bacterias malas y empiezan a haber manifestaciones orales del VIH. En el caso de las enfermedades crónico-metabólicas, estas bacterias van a ser un factor directo en el empeoramiento de las condiciones. Y esto es muy importante, la enfermedad periodontal no causa diabetes. La enfermedad periodontal es una enfermedad que puede derivar en diabetes. La diabetes no causa enfermedad periodontal. La diabetes va a derivar en enfermedad periodontal. Son dos enfermedades diferentes. La enfermedad vascular, cardiovascular, no va a producir enfermedad periodontal, pero la enfermedad periodontal sí va a producir enfermedad cardiovascular. Y además, muy importante, y esto me gustaría ya, o sea, apenas es información que se está publicando ahorita, este mes, el mes pasado, y por ejemplo, lo de la enfermedad periodontal con el COVID, se va a publicar en el Journal de la Asociación Dental de California en octubre de este año. Ya salió información, parte de lo que nosotros vimos, me basé en esa información que ya soltaron estos investigadores. Un investigador de la Universidad de California en Los Ángeles y un investigador en Sudáfrica. Esos dos doctores publican esta cosa, y esto replantea lo que nosotros percibimos de COVID-19. Diabetes es una comorbilidad de COVID-19. Hipertensión es una comorbilidad de COVID-19. Y la enfermedad periodontal se vuelve una comorbilidad de COVID-19. Al mismo nivel, cada una de ellas. Entonces, tener inflamadas las encías, tener hinchaditas las encías, no es para nada sano y saludable. Si no hubiera pandemia, no sería saludable. Porque vas a desarrollar diabetes. Vas a desarrollar enfermedad cardiovascular. Y ahorita con pandemia, es doblemente peligroso. ¿Por qué? Porque si por alguna razón tienes la mala suerte de contagiarte y desarrollar COVID-19, el hecho de traer enfermedad periodontal te lleva prácticamente a la antesala de ventilación mecánica. Es correcto. O sea, cuando hablas de ventilación mecánica, y eso es muy importante también, la gente piensa, pues la ventilación mecánica me va a salvar. No. La ventilación mecánica básicamente es un mecanismo para
tratar de darle un poquito de margen de maniobra al sistema inmune del cuerpo que está combatiendo la enfermedad. El problema es que al intubarte vas a correr riesgo de desarrollar neumonía. Ya vimos que las bacterias presentes en la enfermedad periodontal desarrollan neumonía. Migran a los pulmones y esta migración produce neumonía. Esto, cuando el paciente está intubado, no podemos eliminar estas bacterias. Por supuesto. Entonces, básicamente es una sentencia de muerte. Por Lo supuesto. único que podemos hacer es lo más sencillo del mundo, cepillarnos los dientes 3 veces al día. Después, de hecho, debe ser cepillarnos los dientes después de cada comida. Y lo más importante, ir al dentista. Ir al dentista es extremadamente importante para el paciente normal y para el paciente que tiene enfermedades cardiometabólicas. Debe ser exactamente lo mismo que medirse sus niveles de glucosa todos los días o medirse su nivel, el estado de la presión arterial. ¿Por qué? Totalmente. Porque un descontrol, y esto se descontrola en cuestión de días, de 24 a 48 horas, si no hay un control de higiene, no se cepilla el paciente, ¡pum!, viene la inflamación periodontal, viene gingivitis o periodontitis. Totalmente. Entonces, mucho ojo con eso. Totalmente, ¿no? Y definitivamente acá a lo que le tenemos que apostar, por supuesto, todos, es a la prevención. Y me queda claro que en este tema de prevención yo creo que hay dos prácticas muy importantes, ¿no? Una, como ya mencionaste muy bien, por supuesto el cepillado, ¿no? El cepillado bien hecho, el cepillado constante. Como decía, si por alguna razón no hay pasta de dientes, bueno, el cepillado con agua, de alguna manera, esa limpieza de la boca nos va a ayudar, por supuesto. Pero la otra es, y la mencionaste también, Jorge, es la alimentación. O sea, la calidad de los alimentos que están teniendo contacto todo el tiempo con nuestra boca. Y yo creo que eso también vale mucho la pena resaltarlo, que estemos conscientes de que, bueno, hemos estado hablando mucho de este tema, ¿no? De los ultraprocesados o de los alimentos que son muy densos y muy altos en azúcares o en sal o en grasa. Pero hay que entender que no es nada más lo que puedan ocasionar, que es o ha sido muy visible en estos meses sobre todo, ¿no? Hemos hablado mucho del impacto que está teniendo el tema de la alimentación, sobre todo con las enfermedades crónicas, ¿no? Diabetes, hipertensión, obesidad. Pero sí hay que entender que este tipo de alimentación que hemos adoptado, que en su mayoría se compone de estos alimentos, ahora sí que lo primero, lo que más notablemente puede dañar, y no nos vamos a dar cuenta, precisamente es la cavidad oral. Y eso, esa inflamación que va a causar ese contacto prolongado con alimentos que no son recomendados, más unas fallas en la higiene, van a terminar causando un estado inflamatorio que entonces sí me va a ser más propenso, todavía más propenso, ¿no?, a desarrollar enfermedades cardiometabólicas. Entonces, creo que esto es muy importante, Jorge. No veo muchas preguntas porque te digo una cosa, fuiste muy claro, y creo como que además no es un tema que todos conozcamos, no, y no es un tema que todos conozcamos mucho, entonces yo aprendí horrores ahorita. Estoy segura de que la gente que nos escuchó también aprendió y fue una presentación muy clara, Jorge, te la agradecemos muchísimo. Y pues aquí nos comentan, ¿no?, qué información tan importante, y la mayoría de la gente no le damos importancia suficiente a la salud bucal. Eso es sumamente importante y lo vemos hasta ahora, estos meses que, bueno, de alguna manera hemos estado como muy bombardeados de webinars. Quienes no estamos directamente relacionados con la salud bucal, pues sentimos que a lo mejor pues ni tengo yo por qué entrar, ¿no?, a una plática de salud bucal, como para qué. Entonces, pues es para nosotros como dirección de nutrición, como programa de enfermedades cardiometabólicas, pues por supuesto que sí le tomamos esta importancia. Y sí consideramos que es un tema muy importante que debemos de manejar todos quienes estamos en contacto con temas de nutrición, con temas de alimentación y por supuesto con temas de enfermedades cardiometabólicas. Jorge, yo te pediría un mensaje final para la gente que nos está escuchando acerca de tu plática de hoy. Ok, esto es muy importante. Lo que se debe llevar a casa es, primero que nada, tener una vida sana. Y yo se lo estoy diciendo en carne propia. Llevo 10 kilos. Ya llevo 10 kilos. O sea, lo mejor es
cambiar hábitos, modificar patrones, romper paradigmas. Y esto es muy importante también. La alimentación es la base de todo, 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 todo. Si nosotros comemos alimentos inflamatorios, vamos a tener una inflamación sistémica. Si nosotros no cuidamos dónde entran los alimentos, que es el sistema estomatognático, vamos a tener un inicio con el pie izquierdo. Entonces, tenemos que cuidar la salud oral. La salud oral es reflejo de la salud general, es salud sistémica. Nosotros no podemos pensar que los dientes, nada más son los dientes y ya. No, no, para nada. Los dientes son un órgano. Si ustedes se lavan la cola, tienen que lavarse los dientes. Así es sencillo. Así es sencillo. Así es, así es. Pues yo creo que esto es bien importante, Jorge. Otra vez te agradecemos en nombre de todo el equipo de la Dirección de Nutrición, de la Secretaría de Salud del Gobierno del Estado de Yucatán, que nos hayas dado esta súper, súper interesante y muy completa capacitación para que todos podamos entender esta relación que existe entre alimentación, salud bucal y, por supuesto, entre enfermedad inflamatoria, o sea, inflamación crónica, y como esta inflamación crónica, pues finalmente tiene un desenlace complicado, ¿no? Sí, Un Jorge, por saludo a favor. Pachuca Hidalgo. Muchas gracias por la explicación. De verdad, el saludo es para todos, para toda la gente que nos está sintonizando, ya sea en su carro, ya sea haciendo otras diligencias. Saludo a San Luis Río Colorado, saludo a Hermosillo, a la doctora Dayana, que ya vi que nos está sintonizando por allá. Saludo a los amigos de las jurisdicciones que nos están sintonizando también. Por favor, el mensaje transmítaselo a sus conocidos, no solamente a su contexto inmediato, a cuanta gente. La salud oral es la base de la salud general. Así es, ¿no? Mira, nos comenta la doctora, bueno, Edna Hernández, nos dice, gracias doctor por su plática, dice, qué complicado para los pacientes hospitalizados, dice, ya que los médicos y las enfermeras en esas áreas a veces no le dan importancia a la higiene bucal. Es muy difícil a veces ayudar a los pacientes que están ahí. Claro, porque un poco esto, ¿no? El mismo personal de salud, no estamos todos, ¿no? Como sensibilizados a este tema de la importancia de la salud bucal, ¿no? Entonces, pasa un poco a veces como nos pasa a los nutriólogos, ¿no? Un tema de alimentación, pues es el nutriólogo, ¿no? A lo mejor yo no tengo por qué estar entrenado, ¿no? Para dar una buena recomendación de alimentación. Y muchas veces también nos pasa con el tema bucal, ¿no? Oiga, es que fíjese que no, mire, no está el dentista, ¿no? O cuando venga el dentista, cuando, hombre, pues a lo mejor definitivamente no vamos a ser capaces de dar una consulta, pero yo creo que sí podemos ayudar mucho haciendo esta prevención y esta promoción de salud bucal, de salud dental, que eso aplica absolutamente para todos, ¿no? Y la verdad es que el equipo de salud bucal de la Secretaría de Salud hace un magnífico trabajo, ahora sí que con lo que se tiene, se trabaja en escuelas, se llevan cepillos de dientes, se llevan pastas, bueno, hay todo un trabajo que se hace de salud bucal, pero como muchas otras cosas, pues este problema no puede quedar nada más en manos de los profesionales de la salud bucal. O sea, no puede ser nada más un tema de los odontólogos. Y yo creo que todos quienes estamos, sobre todo quienes trabajamos en ese primer nivel, que tenemos contacto con pacientes, pues también tenemos que hacer un poco de esta, pues, exploración, un poco de esta historia, hacer prevención y definitivamente referir o derivar a los pacientes cuando veamos que definitivamente hay un tema que pues no podemos nosotros hacer mucho al respecto. Pero pues sí es bien importante, ¿no? Y pues lo que hayamos aprendido hoy, como decía el doctor Jorge, vamos a compartirlo no solamente con colegas cercanos o con nuestros familiares, sino que pues si podemos de repente, oye, a lo mejor yo estoy en un hospital y escuché esto y me parece que es algo que a lo mejor no se está haciendo, hombre, pues a lo mejor hacer la sugerencia, ¿no? Yo creo que eso va a ser muy importante. Hay un tema muy, muy importante. Precisamente el paciente que ya cayó en respiración mecánica, el paciente que ya está en el cubitario, es un paciente que ya está muy complicado de ser atendido. Pero el paciente que todavía no cae en eso, es un paciente que a lo mejor estamos reduciendo el riesgo de una forma dramática, de una forma impactante. Y eso ténganlo bien presente. O sea, es más fácil prevenir que curar. Es más fácil
evitar que suceda, que si ya sucedió, híjoles, pues ahora ver cómo lo componemos, a ver si tiene compostura, porque ya en el covitario, pues no puede ir un dentista a limpiar los dientes. No, imposible. Solamente se pueden utilizar paliativos, algún enjuaguito, alguna cosita, pero la carga viral en el covitario es muy alta, es altísima, entonces es un factor riesgo, producir aerosoles adicionales ya no se puede. Y el paciente intubado, pues mucho menos. Entonces, no podemos caer en respiración mecánica, en ventiladores mecánicos con enfermedad de las encías. No podemos, enfermedad de las encías descontrolada, ojo. Es correcto. Recuerden que no se cura, recuerden que la estabilizamos. Quería hacer un comercial. Si quieren saber más cápsulas sobre más cápsulas de salud, pueden seguirme en Facebook, Dr. Jorge Hernández Tello, ortodoncista certificado, o en Instagram, Jorge HDZ, Tello, ortodoncia. Siempre estoy publicando información sobre salud bucal y no necesariamente COVID, algunas otras cosas. Ahorita durante toda la pandemia me he estado enfocando a cuestiones epidemiológicas de COVID. Acuérdense que estoy de salud pública. Básicamente, esa es la razón por la cual me puedo dar el lujo de estar hablando de esos temas epidemiológicos. Entonces, digo, en la vida real, pero no, que pues es otra cosa. Pero muy importante, por favor, transmitan el mensaje. O sea, el odontólogo está ya sentado en su consultorio, en la unidad de salud, donde esté. No va a salir a buscar al paciente periodontal. El paciente periodontal tiene que llegar. Así es. Tiene que ir. Por favor, canalícenlo. Enfermeras, nutricionistas, médicos, por favor, promotores, canalícenlo al dentista. Ya vimos los indicadores. El olor a fruta fermentada en la boca es el principal detector. O sea, mi periodontómetro empieza a sonar cuando estoy, por ejemplo, bueno, ahorita ya no se puede, pero antes sí. Estaba caminando en el tabliz y de repente, el tufazo. Yo, híjoles, dan ganas de darle una tarjeta a este señor. ¿Por qué? Porque es un problema de salud, no solo de dientes, es un problema general. Está exudando acetona. Si está exudando acetona es porque está metabolizando grasas. Si está metabolizando grasas, porque probablemente tiene una cuestión sistémica ya descontrolada. Por supuesto. No, definitivamente, Jorge. Es muy, muy importante el tema. Nos queda clarísimo. Pues muchísimas gracias, Jorge, por tu tiempo, por la presentación que nos acabas de hacer de este tema de salud bucal. Es de interés para todos los profesionales de la salud. Ojalá que así haya sido. Ojalá que les sea de mucha utilidad. Les invito a que estén con nosotros también la próxima semana, durante el mes de septiembre. Vamos a continuar con estas capacitaciones virtuales. Vamos a tener 2 pláticas muy importantes la próxima semana. Va a estar con nosotros una doctora, una nutrióloga, platicándonos de 2 temas que son bien importantes. Todo lo que tiene que ver con embarazo, puerperio y las condiciones de salud que deberíamos de tener para cuando vamos a tomar este paso. Ya platicábamos con el doctor Hugo Ascorra cómo influye la salud materna y es factor decisivo muchas veces en la salud posterior de ese ser humano que va a venir al mundo. Entonces va a estar la doctora Nina Méndez con nosotros para platicarnos sobre ese tema. Y también tendremos a la nutrióloga Anaís Marrufo, que es conocidísima manejando temas de alimentación infantil, y ella nos va a platicar acerca de la importancia, por supuesto, de la alimentación en los escolares y en los preescolares, pero también le vamos a pedir, o ya le pedimos, que nos platique un poco de cómo podemos ayudar, sobre todo ahora que los niños están en casa tomando clases, cuál es la importancia de la alimentación, que debemos de dejarles a los niños a la mano hoy más que nunca porque están tomando clases en casa, y cómo podemos a través de la alimentación pues ayudarlos a que en estos momentos que están teniendo esta experiencia de tener clase en casa, que a lo mejor la concentración puede ser un poquito diferente porque de alguna manera pueden tener muchos distractores, pues también a través de la alimentación podemos apoyarlos para tener pues una mejor experiencia. Así que les esperamos la próxima
próxima semana a las 11 de la mañana, también jueves y viernes. Muchas gracias, Jorge. Estuvo excelente tu plática. A todos nos encantó y te agradecemos inmensamente. Muchas gracias a todos los profesionales, a todas las personas que estuvieron aquí con nosotros en Zoom. Muchas gracias por su participación y, por supuesto, muchísimas gracias a la gente que nos siguió en la transmisión del Facebook Live de la Secretaría de Salud. Nos vemos la próxima semana y que tengan un excelente fin de semana a todos.